Ahorita entra por el lado izquierdo, con una sonrisa y bastante relajada, una señora con una gran experiencia en este tema. Toma asiento, saca los lentes y comenzamos. Buenas tardes. El día de hoy el Comité de Política Monetaria decidió mantener la tasa de los fondos de la Fed en un cuarto de punto porcentual a medio punto. La decisión refleja la visión de nuestro panorama económico y los riesgos asociados a nuestro pronóstico, las expectativas para la actividad económica, la actividad del mercado laboral no es la misma que de diciembre. Con nuestra política monetaria seguimos esperando que haya mejora en el mercado laboral y el regreso a nuestro objetivo de inflación en 2 a 3 años. De cualquier manera, los sucesos en el mercado económico siguen presentando riesgos en contra de... ¡Ay, espérame! Regresaré a nuestra decisión de política monetaria en un momento, pero primero déjeme revisar los asuntos económicos. Perdón, traía el chícharo prendido y me tronó los oídos. El mercado laboral se sigue fortaleciendo. Con las ganancias de los puestos de trabajo, con un ritmo similar al experimentado el año pasado. 4.9% al principio la tasa de desempleo, en línea con lo que estimaban los participantes de la Federal Open Market Committee como el promedio para largo plazo. Está hablando de la gente que está trabajando a tiempo parcial en lugar de tiempo completo. Se ha mejorado, pero la tasa de participación ha estado cayendo notablemente ha subido notablemente desde el otoño pasado. Dice que sigue habiendo espacio para mejoras. La porción que está a tiempo parcial sigue siendo elevada. Las mejoras en las condiciones laborales hasta ahora de este año, conforme el crecimiento económico parece estar repuntando desde las cifras moderadas que habíamos hasta el final del año pasado, el consumo está expandiéndose, apoyado por ganancias en el empleo y aumentos en el ingreso ajustado a inflación. En contraste, las inversiones han sido débiles, las inversiones de negocio, como resultado de la caída de los precios del petróleo. Las exportaciones netas también han permanecido suaves como consecuencia de el crecimiento contenido en el extranjero y la apreciación del dólar. Viendo por delante, el comité espera que el ajuste gradual de su estancia de política monetaria, que la actividad económica siga creciendo en un ritmo moderado y que los indicadores del mercado laboral sigan mejorando. El crecimiento y la fortaleza del mercado laboral que va en marcha son factores importantes para nuestra perspectiva de inflación. La inflación al consumidor, medida por el índice de consumo personal, muestra un decline conforme hubo un decline agudo en los precios. La inflación subyacente, que excluye la energía y los precios de alimentos, también ha repuntado, aunque sigue todavía que esto sea sustentable. En particular, el decline a principios del año y la apreciación del dólar podría continuar pesando en el índice de precios al consumidor, pero una vez que estos efectos transitorios se desvanezcan, el comité espera que la inflación vuelva a subir al 2% en los próximos 2 a 3 años. El panorama de inflación y las expectativas de
largo plazo piensan que estaría bien anclado. Las expectativas no pueden ser tomadas por garantizadas. Las medidas de encuestas de expectativas de inflación tienen poco cambio en balance en los últimos meses, aunque siguen estando bajas en sus niveles históricos. La compensación del mercado también sigue bajo. Los movimientos en estos indicadores siguen varios factores o muestran varios factores. No se puede tener una lectura en las expectativas de inflación solamente de esto. Nuestra visión sigue enfatizando que la política monetaria en las futuras decisiones va a monitorear con cuidado el progreso esperado hacia nuestro objetivo de inflación. Esta visión de inflación está reflejado en las expectativas medidas por los participantes. Como siempre, cada proyección de los participantes está condicionado a su propia visión de lo que sería una política monetaria apropiada, la cual depende de las visiones de cada quien y en variedad de factores para su pronóstico. Las proyecciones de los participantes para la inflación, el Producto Interno Bruto, es un poquito más abajo de lo que fue en conjunto con lo que había visto en la reunión de diciembre. Las proyecciones se apuntan hacia la baja a un 2.2% este año, a 2.0% en 2018, en línea con los estimados de largo plazo. La proyección en promedio baja a un 4.7% al final de este año, a un 4.5% a finales del 2018, algo por debajo de lo que se esperaba en promedio en el largo plazo. Y esto también es más bajo de diciembre, en parte reflejando la ligeramente más baja estimada media de tasa de empleo. Finalmente, los factores transitorios de la inflación esperan que y esperamos que se fortalezcan. Las proyecciones de inflación aumentan desde 1.2% este año a 1.9% el próximo año y 2% en el 2018. Las proyecciones en promedio es un poco más abajo que las que veíamos en diciembre, pero las proyecciones en promedio siguen sin cambio. Desde el inicio del cambio, los prospectos económicos han llevado a pensar que hay una mayor volatilidad en los mercados y condiciones un poco más ajustadas en los Estados Unidos. Las condiciones financieras han mejorado importantemente más recientemente. El ritmo parece estar aumentando un poco más suave de lo que se estaba esperando. Sucesos que no estábamos anticipando no han resultado todavía en cambios materiales para el pronóstico base del comité. Una de las razones es porque las expectativas del mercado para el rumbo de las tasas de interés en el mercado se han movido hacia el abajo. Las tasas de interés deberían de estar ayudando a amortiguar cualquiera de los efectos de la actividad económica doméstica. Perdón, me perdí. Está hablando de títulos. Las tasas de hipoteca y los costos de préstamo se han movido hacia abajo. El comité sigue monitoreando estos sucesos cercanamente y ajustaría su estancia en política monetaria conforme se necesite para generar el máximo empleo y el 2% de inflación. Regresando a la política monetaria, como noté antes, el comité decidió mantener las tasas de los Fed Funds. Esta decisión implica que los riesgos de la economía y los sucesos de la economía mundial que he mencionado en adición, remover más acomodación permitiría
asegurarnos de que se siga fortaleciendo el mercado laboral. Así que la precaución es apropiada dado que las tasas de corto plazo siguen cercanas a cero, lo cual significa que la política monetaria tiene una mayor visión para responder a los riesgos hacia el alza que hacia la baja en el pronóstico. Como indicamos en nuestra declaración, el comité espera que las condiciones económicas evolucionen en una manera que permitan un aumento gradual de las tasas de los Fed Funds. Se espera que sigan por debajo de los niveles de largo plazo. Esta expectativa es consistente con la visión de las Fed Funds neutrales, pensando que se necesita que sea ni expansionaria ni contraccionante. Estas expectativas de nivel bajo, y se espera que solo aumenten gradualmente con respecto al tiempo. Estas tasas puede ser atribuible a los vientos en contra en cuanto a la demanda agregada, incluyendo un ritmo lento de formación de consumidores y el crecimiento tímido de la productividad. De cualquier manera, dicen, si estos vientos en contra siguen, podríamos movernos hacia el alza también. Esto está implícitamente reflejado en las proyecciones de los participantes. Las proyecciones en promedio aumenta gradualmente desde 0.9% a finales de este año a 1.8% el próximo año. El proyecto de crecimiento aumentaría con el tiempo, aumentando hacia el 3%, cercano a su nivel normal para el 2018. Esto es medio punto porcentual más bajo. La media normal ha sido también revisada. En otras palabras, la mayoría de los participantes ahora esperan que para que se alcancen los resultados parecidos a los de diciembre, pero requeriría un ritmo más lento de aumento de las tasas de interés a lo que se preveía en diciembre. Me gustaría subrayar que las proyecciones de los participantes, incluyendo el camino promedio, no es un plan para la futura política, no tiene un rumbo predestinado. Estos pronósticos muestran solamente la visión de cada uno de los individuos del comité, hecha por cada uno de ellos en base a sus propias proyecciones sobre los resultados para el crecimiento, el empleo, la inflación y otros factores. De cualquier manera, hay cierta incertidumbre añadida a cada uno de los participantes. Por lo tanto, esto hace que la política apropiada tenga cierta incertidumbre y podría cambiar en respuesta a lo que suceda y a los riesgos asociados, como ha sido el caso de este cambio de diciembre ahora. Estas decisiones estarán tomadas en cada una de las reuniones y no hay nada decidido para el futuro de camino de las tasas de la Fed. Tiene cierta incertidumbre necesaria porque puede evolucionar de formas inesperadas. Como dijimos en nuestra declaración, el camino que tomen las tasas de la Fed dependerán de lo que suceda. Finalmente, el comité seguirá con su política de estar reinvirtiendo los títulos que llegan a su madurez y los pagos de principal. También los títulos respaldados por hipotecas. Como subrayamos en nuestra declaración, anticipamos continuar con esta política hasta que la normalización de los Fed Funds esté en marcha, manteniendo una tenencia considerable de estos títulos que podría ayudar a
las condiciones acomodaticias y reducir el riesgo de lo que podríamos estar viendo en los precios de Fed Funds en eventos adversos negativos. Gracias, y ahora estaría feliz de tomar sus preguntas, dice Janet Yellen. Y curiosamente, cuando deja de leer, se pone los lentes de CNBC. Como usted sabe, la inflación hemos tenido ha mejorado, y hemos tenido un informe fuerte de trabajo. En diciembre dijo que había un proceso de normalización. Tengo dos preguntas sobre esto. Hay un problema de credibilidad en que uno puede decir que siguen viendo las condiciones, pero no las ven como para actuar. ¿Qué condiciones podrían llegar a estar más adelante? Dice, deje comenzar con la pregunta de la credibilidad de la Fed. Y usted usó la palabra las promesas en conexión con esto, y trato de enfatizar en mis declaraciones de apertura que el ritmo o el camino de las proyecciones de los participantes para el comportamiento de los Fed Funds, como evolucionen, no están en un cruzo preestablecido o haciendo una promesa del comité de que la media de estas proyecciones no debe ser interpretado como una cosa que un pronóstico que estemos apoyando. Cada participante hace sus proyecciones y estas evolucionarán. Sus visiones van a cambiar de lo que sería la política apropiada. Está contingente a el pronóstico de cada uno de los participantes de la economía y cómo los eventos van a estar desarrollándose, y por supuesto hay incertidumbre, y debería de esperar totalmente que el pronóstico para el ritmo o el camino apropiado de cada uno de estos participantes vaya a cambiar con el tiempo, conforme algunos impactos positivos o negativos puede golpear a la economía y alterar estos pronósticos. Así que ha visto un cambio en esta vez en la mayoría de las visiones de los participantes de lo que podría ser apropiado para el camino de la política, y quiero decir que esto mayormente refleja algo más lento de lo proyectado que se esperaba para el crecimiento mundial afuera de los Estados Unidos, en la economía mundial, y para también algunos ajustes o condiciones de ajuste que hay y aumentos de spreads. Todos esos cambios en las condiciones financieras y el camino del crecimiento económico han inducido cambios en las visiones de los individuos, de los participantes, y los objetivos que deberíamos tener, ¿no? Entonces esto es lo que debería haber. Ahora, creo que usted me preguntó también sobre qué es lo que necesitaríamos ver para continuar aumentando las tasas de interés, y creo que vale la pena apuntar aquí que el comité, la mayoría de los participantes siguen pensando o siguen abrazando que los hechos se están dando como estábamos esperando, y que si esto fuera así sería apropiado. Piensa la mayoría de los participantes que hubiera un aumento de las tasas. Este ritmo será gradual, como he enfatizado. La mayoría del trabajo empírico trata de determinar cuál es el nivel de equilibrio de los tasas de los Fed Funds, que no sea ni expansionaria ni contraccionaria. Todas estas visiones son bastante bajas hasta ahora. La acomodación actual en nuestra instancia de política y lo que esperamos en el tiempo hacia donde se espere la tasa neutral, pero no estamos seguros de cuál sería el ritmo con respecto al tiempo, pero dado como la economía está ahorita acercando a su nivel de máximo empleo, a su objetivo de máximo empleo, y esperando que la inflación se suba como mencionamos, las lecturas recientes de inflación que se han movido hacia el alza. No quiero
adelantar, pero hay algunos factores transitorios que están influenciando esto, pero ciertamente las proyecciones son para un incremento gradual de la inflación y el comité, la mayoría de los participantes del comité continúan esperando que continúe en este curso y por lo tanto se generen apropiados ajustes de las tasas. Del Financial Times, sí podría aclarar sobre la inflación porque dice que en el momento en el que tenemos ahorita estamos bastante cercanos. Hay un riesgo de que empecemos a quedar por arriba de lo que esperábamos de inflación. ¿Hay alguna especie de simetría que han estado mostrando? ¿Habría tolerancia para algo de exceso en la inflación? Quiero aclarar que los objetivos de inflación es el 2% y estamos proyectando un regreso hacia el 2%. No estamos tratando de generar un exceso de inflación, no para compensar el pasado, para el tiempo que estuvimos por debajo, pero sí hay un objetivo simétrico y ciertamente no vemos que se vaya a pasar de nuestro objetivo, pero de alguna manera cualquier tipo de diferencial con respecto de nuestro objetivo es parte de una economía saludable. Nuestra tolerancia es simétrica en cuanto a lo que podemos estar esperando de inflaciones por debajo y por arriba de lo esperado. En cuanto al tema de que la inflación está repuntando en los recientes meses, veo algo de esto como parte de las lecturas altas de inflación en categorías que tienen a ser bastante volátiles, sin mucho significado para la inflación en el largo plazo, así que estoy preocupada. No hemos concluido todavía que haya un aumento significativo que pueda ser durable, por ejemplo, en la inflación subyacente, pero estamos notando, el comité nota que en diciembre continuaríamos checando las tendencias cercanamente y esto incluiría tanto los efectos de inflación reciente de las lecturas que hemos estado viendo en la parte alta, como también otras lecturas de medidas de inflación, de compensación y algunas encuestas que han estado en el lado bajo. Así que en ese sentido hay posibilidad de cambios en ambas direcciones. Preguntan, dice en su declaración, dice que la inflación ha repuntado en los meses recientes y de todos modos esperan que regrese al 2% en el mediano plazo, pero aún así los creadores de política monetaria han visto que el pronóstico de crecimiento también sigue y esto me indicaría un ambiente que podría estarse debilitando y aún así podría haber una posibilidad de 2 aumentos de tasas de interés. Dice, ha habido una ligera lectura más baja del crecimiento, pero de todos modos el crecimiento sigue siendo esperado que aumenta por arriba del potencial y el mercado espera que siga habiendo ajustes para el final de año para quedar por debajo de los niveles de la tasa de desempleo que habíamos estimado que fueran de largo plazo, normales, y la inflación está esperándose que gradualmente se regrese hacia el 2% con respecto al tiempo. Seguimos teniendo la influencia de los declines previos de la energía y el efecto prolongado de la apreciación del dólar, pero esperamos que estos efectos transitorios se desvanezcan y con la continuación de mejoras del mercado laboral veremos presión alcista en la inflación y en este contexto el comité ve apropiado, si las cosas se desarrollan en esa forma,
tener más incrementos en las tasas de la Fed Funds. Sigue siendo acomodaticia la política, como indiqué en diciembre. Y como indicamos en el comité en diciembre, queríamos que la inflación regrese al 2%, pero también queremos ser cuidadosos de no ver un exceso significativo que nos requiriera ajustar de forma rápida las tasas, que podría minar la sustentabilidad de las ganancias de empleo que hemos tenido. Pero sí vemos alguna ajuste continuado de nuestra política en ese caso. Pero fíjate que le tratan de lanzar el 2 y ella no ha confirmado ese 2 famoso que todo el mundo dice. En otra pregunta hablaba de un dólar más fuerte, el crecimiento rápido, pero que hay preocupaciones con otras cosas como por ejemplo China, mercados emergentes, Unión Europea. ¿Qué espera de estos riesgos? Dice, bueno, pues ha sido por muchos pronosticadores un ligero rebaja en el pronóstico de crecimiento para los próximos años. El Fondo Monetario Internacional estaría bajando su pronóstico. También otras agencias lo están haciendo. El crecimiento de China ha dado alguna sorpresa y parece que sigue desacelerándose todavía. El crecimiento de Japón en el cuarto trimestre también fue negativo y eso fue de algo sorpresivo y también esperamos preocupaciones de la eurozona. Estamos viendo indicadores que están mostrando tal vez un ligero crecimiento más débil. Hay distintos mercados que están sufriendo el peso de los declines de los precios del petróleo, que están afectando sus actividades económicas. Nuestros vecinos, tanto al norte como al sur, México, están sintiendo el impacto de los precios más bajos del petróleo en su crecimiento, así que nuestras proyecciones para el crecimiento mundial por esta razón es ligeramente más bajo, no dramáticamente más bajo, pero lo suficientemente más bajo para que cambiara nuestro pronóstico y como indiqué, son partes de las razones asociadas también al aumento de algunos spreads involucrados en los préstamos corporativos y las decisiones de inversión que podrían hacerles pensar, que nos hace pensar que un ritmo más lento del camino de las Fed Funds fuera apropiado. Así que lo que está viendo aquí es virtualmente un rumbo sin cambio virtualmente de las proyecciones económicas y ligeramente más acomodaticio en la visión de la mayoría de los participantes para lo que debería ser necesario para alcanzarlo. Le da la palabra a del Wall Street Journal. Usted ha enfatizado en cada reunión que cada reunión tiene posibilidades. Es posible que tengamos suficiente información de aquí a la próxima para que se sintieran confiados en subir las tasas de interés, por ejemplo, en abril. Como siempre, le diré otra vez, cada reunión tiene probabilidades. Por lo tanto, hay posibilidades de movimiento. Estaremos revisando la información que llegue. Es muy poco periodo, hay 6 semanas, pero habría nueva información en el mercado laboral y otros factores que podrían mostrar la inflación. Así que sí hay una posibilidad real de que haya un movimiento. No tengo la gráfica ahorita abierta, pero me imagino que acaba de hacer un repunte, ¿no? Por aquí dice, en cuanto al gasto del consumidor, ¿cómo ve usted o cómo podría explicar que esto no haya funcionado como mucha gente esperaba? Y también, si el petróleo regresara a los 50, pero no tan alto, ¿usted estaría poniendo más atención a la tasa subyacente o a la general?
para determinar lo que sería el camino de la Fed. Déjeme comenzar diciendo que el impacto de los precios del petróleo en el gasto de los consumidores, tengo que decir, y dice moviendo la cabeza, es difícil cuando ves los patrones de consumo de los consumidores. Hay muchos factores que influencian a y decir que en definitiva los precios más bajos no han impulsado el precio del petróleo, no creo que podamos decir esto y llegar a esta conclusión de ninguna forma. El consumidor promedio en Estados Unidos con los precios del petróleo donde están ahora es probablemente alrededor de $1,000 al año. Algunos datos micro en patrones de gasto sugieren que podría haber un vínculo en la reducción de las facturas, los montos que la gente ve gasta en gasolina y lo pasan a comidas de restaurantes y otras cosas, pero la información agregada no es tan fuerte para dar un decline por esto. Y por supuesto, por el otro lado, podría tomar algo de tiempo en lo que se fortalezca en el tiempo si los precios se mantienen débiles. Y por el otro lado también hemos visto un marcado descenso en la actividad de perforación y los gastos de inversión, y despidos sustanciales en el sector de la energía, etcétera. Con respecto al impacto de los precios del petróleo en la inflación y lo que pensamos que esté pasando, si se moverían hacia el alza, el comité en general tiende a mirar a través de los movimientos en los precios del petróleo, aun si fueran a la baja o al alza, mirándolos como un factor que podrías tener influencias transitorias. Y cuando digo esto, lo que me refiero es que si los precios se mueven hacia el alza, eventualmente podrían subir la inflación, pero no necesitaría regresar a los niveles anteriores para que esta influencia desaparezca. Solamente necesita estabilizarse. Y de igual manera, si los precios se mueven en una buena porción hacia la baja de lo que hemos visto, no lo estamos esperando que se regresen a los niveles previos, pero si se estabilizarían en algún nivel, la influencia, si llegara a pasar esto, podría moverse del dato general de inflación, y esto es lo que ves en el pronóstico de los participantes. Así que si los precios del petróleo aumentaran hasta los 50, probablemente veríamos un ligero movimiento para la inflación subyacente. Podría cambiar la velocidad en qué tan rápido llegaríamos a ese 2%, pero habrá que ver, ¿no? No creemos que tenga gran significancia para la política. De la IP dice que en la declaración de diciembre el riesgo del pronóstico estaba balanceado en las tasas de interés. Esto ha desaparecido en las declaraciones de enero y marzo. Ahora dice que no mucho ha cambiado. ¿Podría ayudarnos a entender qué es lo que necesita pasar para que regrese al balance? Y ese es el lenguaje que deberíamos ver para el siguiente aumento de las tasas. Déjeme decir que en las últimas semanas creo que el comité ciertamente piensa que los riesgos en el panorama han reducido. De alguna manera seguimos viendo riesgos, por lo cual por lo que he subrayado, ahora me gustaría apuntar a que hemos decidido no describir el balance de riesgos que está inclinado hacia la baja. No llegamos a ese juicio en el comité y no hay un juicio colectivo en esta declaración sobre hacia dónde están balanceados los riesgos. Podrían
podría volver a ser la decisión colectiva. Algunos participantes bien que están balanceados, algunos piensan que están más inclinados hacia la baja, pero creo que es importante checar un par de cosas. La primera es que la economía de Estados Unidos ha sido muy resistente en los últimos meses en frente de impactos, y lo hemos visto como dijimos en nuestra declaración. La actividad económica sigue expandiéndose a un ritmo moderado a pesar de los sucesos económicos de los últimos meses. Esto es importante señalar, que la economía de Estados Unidos sigue portándose bien, y en cuanto a los sucesos que podrían impulsar los riesgos hacia la baja, los riesgos no son hacia una sola dirección. Hemos visto cosas incluyendo en China, lo del Banco de Japón, que han estado tomando medidas para tomar estímulo en la economía, y eso también son cosas que hacen que mejoren el pronóstico, el rebote de los precios del petróleo, y eso también reduce las preocupaciones sobre las condiciones de distintas firmas energéticas y la producción y lo que estos producen en la economía. Y así también los precios, al mismo tiempo los precios bajos siguen impulsando la economía, así que hay probabilidades de cambio. Estamos atentos a estos, no los hemos describido si están balanceados hacia la baja, están en ambas direcciones, y tenemos que identificar las probabilidades de cambio en cada una de las direcciones. De Los Angeles Times. Dice: ha habido algo de decepción en las cifras del empleo. ¿Qué se necesitaría ver para remover sus preocupaciones sobre la inflación? Debería decir, dice Yellen, veo mejoras generalizadas en el mercado laboral, y de hecho estoy hasta sorprendida de que no hemos visto más repunte en los salarios, pero por lo menos habría de decir, como un reporte anecdótico, hemos estado escuchando bastantes reportes de firmas enfrentando presiones de salarios generalizados, ligeramente aumentos en lo que son los salarios de lo que están dando, pero en la información agregada no lo hemos visto aparecer todavía, ni tenemos evidencia de un repunte de los salarios. Es aislado en algunos sectores y ocupaciones, así que pienso que seguimos estando consistentes con nuestro objetivo de inflación. Hay cierto espacio para aumento en los salarios. El hecho de que no los hayamos visto todavía es uno de los factores que sugieren que podría haber algo más de rezago en el mercado laboral, pero sí espero que los salarios se muevan hacia el alza. Dicen que hablan de los votantes ahora. Dice: hay mucho negativismo en la economía, pero el desempleo está bajo, la confianza del consumidor está repuntando. ¿Por qué crees que hay tanta disparidad entre el progreso, entre la economía y el progreso, y cómo los votantes se sienten? ¿Y cómo sopesa el factor negativo en su pronóstico? Déjeme empezar con su segunda pregunta, si me permite. Al tratar de juzgar el pronóstico para la economía, que estamos viendo medidas que tienen que ver con el sentimiento del consumidor y son transitorios. Hojas de balances de los consumidores han mejorado, ha habido ganancias en el ingreso disponible, esto está aumentando a un ritmo saludable. Los consumidores se han beneficiado significativamente de los bajos precios del petróleo, y las medidas de los consumidores, del sentimiento del consumidor, también reflejan esto, así que no están en niveles bajos. Y el mercado laboral creo que también ha mejorado bastante. Y cada grupo demográfico que estamos mirando regularmente, hemos visto que mejoran en el mercado laboral, en su situación
aunque no son tal vez iguales, pero mayormente todos los grupos demográficos han mejorado, así que creo que es correcto decir que la economía está mejorando en la mayoría de los grupos y la mayoría de los grupos se ha visto beneficiado. Hemos visto en cuanto a la calidad que está aumentando en más años, pero viendo hasta mediados de los 50 ha habido presión hacia la baja en las ganancias de salario para grupos, particularmente aquellos que son menos capacitados y aquellos que las tendencias de largo plazo podrían ser asociadas con un número de factores, cambios tecnológicos, la globalización. Todo esto ha sido una consideración por muchos años, o una preocupación por muchos años, y es parte de lo que estamos probablemente visto expresado. Y ahí la dejo. Dice, Yellen, parece haber algún sentimiento que crece en que la economía de Estados Unidos y otras siguen siendo todavía las ganancias moderadas, el impacto a los mercados financieros, las tasas de cambio han sido más robustas y por esto es que se está convirtiendo más difícil o podría convertirse más difícil para la Fed diverger de otros bancos centrales. ¿Usted generalmente estaría de acuerdo con esta declaración? Y si no, ¿por qué no? Y muy brevemente, si me permite, como segunda pregunta, ¿usted cree que ha minado la estancia de la Reserva Federal como una institución con algunos, dice, como una institución neutral, cuando algunos de los participantes han contribuido en las campañas electorales? Sobre el tipo de cambio, dice, tenemos mercados de capital mundiales. En el mundo que es con mercados de capitales muy integrados y las acciones de política monetaria de cualquier país tiene un efecto que se va a contagiar a otros estados. Es verdadero para nuestra política monetaria y la de otros países. En parte, ellos han estado... en parte esto es lo que explica los movimientos en los tipos de cambio y estos movimientos son un factor que cualquier país necesita tomar en cuenta para decidir cuál sería la instancia apropiada de política monetaria. Así que el hecho de que haya estos vínculos es un factor importante en diseñar la política monetaria, pero no significa que la política monetaria de Estados Unidos esté de cualquier manera contenida en una forma que le sea imposible para nuestra política diverger de las políticas que hemos visto en general. Hay muchos periodos donde la política monetaria en distintos países ha sido moviéndose en distintas direcciones y Estados Unidos ha sido creciendo más fuertemente y ha tenido un mejor éxito en el mercado laboral que muchos otros países avanzados, así que en este momento es natural que haya algunas divergencias en nuestra política monetaria. Los movimientos en las tasas, en los tipos de cambio, pues es normal que reflejen esto. Se está sugiriendo que nuestra política monetaria está, digamos, limitada por esto, por cómo funciona el mundo. Dice, no, me he reunido frecuentemente con otros creadores de política monetaria y hemos estado cambiando nuestras visiones de cómo vemos que evoluciona la economía y hemos seguido tratando de mantener y cotizando cómo podría haber respuesta a estas políticas monetarias. En cuanto a la segunda pregunta, que tiene que ver con el tema de la contribución política, voy a empezar diciendo que he sido involucrada por muchos años en la Reserva Federal y estamos en un organismo sin partidos, es una institución independiente. Esto es por el mandato de nuestra Constitución. Nunca he visto
visión política, de ninguna manera influenciar nuestros juicios de política adentro de la Reserva Federal. Quiero decir esto de manera enfática. La actividad política, los gobernadores, los empleados de los gobernadores, etcétera, somos también sujetos a esto, y aquellos que se permiten hacer contribuciones en las campañas y otras formas de actividad partidista, diría, es pues cosa de cada uno de los individuos el decir que es apropiado desde su punto de vista, pero la Reserva Federal no es una organización que tenga vínculos partidistas. Del New York Times le preguntan, las proyecciones reflejan un aumento, dice, que hay algún rezago, dice, uno de los factores, ya lo mencioné, pero podría haber otras razones por las cuales habría un rezago en el mercado laboral. Pienso que lo que habla es el ligero decline en los estimados de lo que es la tasa de empleo normal de largo plazo. Le hacen la aclaración. Dice, el rumbo de las tasas podría estar reflejando ligeramente los declines moderados de los estimados de lo que sería la tasa de crecimiento del empleo de largo plazo. Así que las proyecciones de las Fed Funds, como le digo, refleja cambios en otras visiones, como por ejemplo el ritmo de crecimiento mundial, y por lo tanto lo que necesitaríamos como rumbo para alcanzar nuestros objetivos, pero el ritmo de crecimiento de los salarios tiene que ver con la gente que está con, por ejemplo, empleos a tiempo parcial por razones económicas. Hemos visto un movimiento al alza también en lo que tiene que ver con la tasa de participación, y esto sugeriría que hay todavía espacio para el mercado laboral, para la participación en el mercado laboral. Esto puede estar influenciando las visiones de cada uno de los miembros del comité en cuanto a lo que podría ser el nivel de empleo del largo plazo. Hemos escuchado mucho sobre la elección de la Suprema Corte de Obama, pero hay algunas vacantes en la Fed y el presidente ni siquiera ha hecho nominaciones. ¿Le gustaría que el presidente nominara a alguien para esta posición? ¿Y cuál es el efecto que estas vacantes está teniendo? Dice, creo que el Congreso ha intentado que el comité tenga 7 miembros, y esto tiende a tener al comité gente con visión amplia, y creo que es valioso, y me gustaría que el Senado se moviera en hacer estas nominaciones que podríamos cooperar con respecto a cuanto a las nominaciones para la supervisión, que es la vacancia. Creo que esto depende de la Casa Blanca. Me gustaría decir que estamos haciendo muy buen trabajo en supervisión ahora. Estamos muy enfocados y hemos dedicado bastante tiempo a este tema. Así que esta pregunta de la nominación pues sería más bien para la Casa Blanca, dice. Dice, el presidente la semana pasada expresó preocupaciones sobre el progreso hecho para reformar al sector bancario desde la crisis. ¿Usted comparte esta preocupación
que no se ha hecho lo suficiente o lo que se ha hecho hasta ahora no es efectivo para cambiar el marco regulatorio? ¿Cuáles son sus pensamientos? Pienso que se ha hecho mucho, dice Yellen. Hemos estado trabajando en esto por una cantidad de años y creo que hemos hecho progresos sustanciales. Estamos mucho mejor capitalizados, con mejor calidad de capital, la liquidez en el sistema bancario, la supervisión está. Hemos hecho también cambios en lo que es la supervisión, por ejemplo, en las pruebas de resistencia, la metodología de las pruebas de resistencia que usamos rutinariamente para evaluar lo robusto de las posiciones de capital, los planes. Todo esto constituye, creo que mejorado en la calidad de la supervisión que hemos provisto, sobre todo las principales firmas. Hemos terminado de escribir las leyes de la ley Dodd, lo cual es una gran preocupación para la gente de Estados Unidos. En el sistema financiero ahora lo vemos más robusto, menos probable que experimente fallas. También estamos trabajando y seguimos trabajando en asegurarnos que tengamos la capacidad de resolver una firma si fuera a fallar, viendo que tengan más capital, liquidez, etcétera. Así que sí, creo que hemos hecho un avance sustancial. Habla de una regla que permitiría o que requeriría a las firmas más grandes que tengan un colchón sustancialmente amplio para la deuda en caso de que llegaran a fallar, para que pudiera ser rescatada para proteger al consumidor, al contribuyente de tener que recibir alguna carga en términos de inyectar capital en las firmas que podrían absorber pérdidas. Y hemos trabajado en conjunto con otras instituciones para ver que las firmas se han estado mejorando los procesos, la evaluación, y estoy trabajando con la FDIC, vamos, la cosa está para asegurar los depósitos, y hemos visto que todas estas instituciones significativas han hecho progresos. Creo que cuando los reguladores se puedan reunir con el presidente pueden hacer estos comentarios y podamos entender lo que el pueblo de Estados Unidos puede entender, que hay progresos sustanciales y es algo de lo que deberían estar conscientes. Agrega el periodista, pero ¿usted cree que a pesar de este progreso, porque estas mejoras no han llegado a la mentalidad del público, usted cree que hay alguna especie de obstáculo o en los representantes del Congreso que piensan que no ha cambiado? ¿Es un problema? Bueno, creo que es nuestro trabajo hacer estas mejoras y explicar lo que estamos haciendo y tratar de educar al público acerca de lo que ha estado sucediendo. Tal vez no entiendan cómo esto ha cambiado, ¿no? Y es parte de mi responsabilidad tratar de explicar esto al pueblo de Estados Unidos. Cambian de periodista. De la Market News. La tasa, el pronóstico de desempleo para hacia el final ha estado marcado hacia la baja, y si hay alguna relación sobre una tasa hay una relación entre bajo desempleo y alta inflación, y cómo esto ha pesado esta visión en cuanto a lo que ha estado pasando con la inflación a lo que se estaba previendo de inflación antes. Dice, esta es una pregunta complicada. Dice, déjeme empezar con la curva de Phillips.
La curva de Phillips muestra que hay una relación entre el nivel de rezago en el mercado laboral y la inflación. Es una relación empírica, pero que no está totalmente atada o que no se haya podido mostrar consistente en el tiempo, y creo que esa relación sigue estando, pero el impacto de los cambios en la tasa de desempleo con la inflación no debería de ser sobreestimada. La curva de Phillips se ha convertido en base a muchos estimados bastante plana, con un impacto modesto en la inflación, así que no deberíamos excedernos en lo que esperemos con esto. En adición, la teoría de la curva de Phillips sugiere que las expectativas de inflación son también un conductor importante de cómo se fijan los precios y el comportamiento de los precios, y creo que también hay evidencia empírica sólida. Y esta es una de las razones por las cuales he subrayado en mis declaraciones que seguimos subrayando en las declaraciones de la Federal Open Market Committee que los indicadores de las expectativas de inflación que importan en la fijación de precios, pero no tenemos desafortunadamente una medida perfecta. Tenemos algunas encuestas, hemos notado que en algunas medidas de consumo en cuanto a las expectativas de largo plazo tienden a moverse en respuesta a los cambios en los precios que están viendo todos los días. Es muy notable para la mayoría de los consumidores en cosas que ven con frecuencia. Tiendes a ver una visión de respuesta acerca de las expectativas de inflación de largo plazo que les marcan hacia abajo, así que es una especie de sobre respuesta a algo que es meramente transitorio, así que sería difícil tener una lectura clara de estas encuestas. Las compensaciones de inflación también se mide, eso también abarca un premium de liquidez, y todo eso estamos monitoreándolo y discutiéndolo, pero como dijimos en el párrafo 1, no hay una visión clara de exactamente qué es lo que está pasando en las expectativas de lo que está influenciando la generación de precios. Pero esto ha influenciado mi forma de pensar, y creo que también algunos de mis colegas también podrían estar incorporando esto en sus proyecciones. O sea, lo que le preguntó la chica es por qué la curva de Phillips parece que no está funcionando, y lo que explicó fue Janet Yellen que, bueno, pues no es así algo que sea matemático, ¿no? Le preguntan de Bloomberg, ¿ha habido alguna discusión entre los miembros del comité sobre la necesidad de más estímulo? Y aún si no ha habido esta discusión, ¿usted podría compartir con nosotros lo que ha visto sobre las tasas de interés? ¿Consideraría las tasas de interés negativas efectivas, y qué tan efectivas con respecto a la expansión cuantitativa? Y en caso, hipotéticamente, las podrían utilizar en conjunto con la expansión. Dice, me gustaría aclarar que esto no es un tema que hemos estado considerando o discutiendo activamente. El comité siga sintiendo que estamos en un curso donde la economía está mejorando y la inflación está regresando. Como le he dicho, los avances siguen desarrollándose en ese sentido, y creemos que eventualmente podríamos aumentar las tasas en el mediano plazo, así que no hay nada grabado en piedra, pero en la forma en la que la economía se comporta, si las cosas pueden llegar a suceder diferente, pero no hemos estado gastando tiempo debatiendo, considerando si podremos hacer cosas para más acomodación, y ciertamente no hemos considerado las tasas negativas. Hemos visto las experiencias en otros países, y
Creo que se podría juzgar que hay una mezcla de efectos, algunos positivos, otros negativos, pero si nos viéramos en la situación donde necesitáramos dar más relajación, tenemos una variedad de herramientas y sabemos por las cosas que ya hemos hecho en el pasado que tenemos una cantidad de opciones con respecto a la madurez, por ejemplo, de nuestro portafolio, con respecto a las compras de activos o las guías adelantadas que creemos que podrían funcionar. Son herramientas que pudieran dar más acomodación si las necesitáramos. Así que las tasas negativas no es algo que hayamos estado considerando de manera activa. Y con esto se acabó la conferencia de prensa del día de hoy. Le agradezco muchísimo la compañía durante toda esta transmisión.